Muchísimas gracias, licenciada Inver. Entonces, solamente quería indicarles que este webinario vamos a estar moderando mi persona y con la licenciada Lucía de la Cruz, que es parte de la PPT República Dominicana. Bueno, voy a hacer la presentación de la doctora Mariel López. Ella es graduada como microbióloga y química clínica de la Universidad de Costa Rica y egresada de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional. Desde su ingreso a INCIENSA en 2007, ha consolidado una trayectoria en salud pública muy importante, iniciando en el Centro Nacional de Referencia de Virología con su enfoque en virus respiratorios. En 2015 se integró al Centro Nacional de Referencia de Inocuidad Microbiológica de Alimentos, donde ha sido pieza clave en el plan de control de alimentos. Su liderazgo fue fundamental durante la pandemia de COVID-19 entre el 2020 y 2021, al dirigir el laboratorio temporal de diagnóstico en la institución, o sea, en INCIENSA. Posteriormente, entre el 2021 y 2025, lideró el proyecto de fortalecimiento de la vigilancia de norovirus y rotavirus, una iniciativa regional impulsada por la CEPOMICA y los CDC bajo el proyecto de salud global del acuerdo cooperativo CEPOMICA-CDC. Además de su labor científica, la doctora López es experta técnica en ensayos moleculares y auditoría interna de la norma ISO 7025-2017 y ha integrado al Comité Ético Científico del Instituto en diversos periodos. Con esto voy a dar las palabras a la doctora María López para que pueda realizar la presentación para el tema de hoy. Muchas gracias, Naomi, por la introducción y sobre todo por el espacio. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, María. Perfecto. Voy a compartir. ¿La ven bien ahí, la presentación? Sí, se ve bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ok. Bueno, como decía la doctora Yoshi, nosotros es una experiencia que logramos desarrollar con el Hospital Nacional de Niños durante el 2024 y 2025 de la evaluación de dos de las cuatro pruebas que tiene la inmunocromatografía combo para detección de virus entéricos, en el que logramos comparar el resultado de norovirus y el de rotavirus contra las dos PCRs en tiempo real que tenemos disponibles en el INCIENSA. Las consideraciones generales, perdón, el contenido de la presentación toma en cuenta las consideraciones generales, eh, algunos detalles sobre la inmunocromatografía de virus entéricos, características de la RT-PCR en tiempo real, la metodología, los resultados y conclusiones y recomendaciones que las enfocamos sobre todo en los desafíos clínicos y de diagnóstico que representa el uso de este tipo de pruebas y también el impacto que tienen en la salud pública y en los sistemas de vigilancia epidemiológica de los países. Dentro de las consideraciones generales, nuestra cohorte trabajamos con muestras que fueron referidas de niños menores de 5 años que requirieron atención médica en el hospital. Esos niños pudieron recibir atención ambulatoria, por ejemplo, en el servicio de emergencias o consulta externa, o pudieron también ser hospitalizados en el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica y que consultaron por enfermedad diarreica aguda. La definición de caso fue
fue 3 o más deposiciones acuosas en 24 horas. La muestra que se recolectó fue únicamente heces. Esas muestras se almacenaron y transportaron al incienso en una temperatura entre los 2 y los 8 grados Celsius. El estudio, la experiencia la logramos hacer durante el 2024 y el 2025. Y como les decía, comparamos resultados de inmunocromatografía contra resultados de RT-PCR en tiempo real. Las muestras no fueron analizadas simultáneamente. Los resultados de inmunocromatografía fueron emitidos por el Hospital Nacional de Niños y posteriormente nosotros ejecutamos la RT-PCR a tiempo real en el INCIENSA. Hubo resultados incongruentes, los cuales nosotros repetimos e informamos al hospital en nuestro reporte y en observaciones indicamos que la muestra había sido controlada. Con respecto a la inmunocromatografía, este es un método comercial de flujo lateral. Cuando uno lee el inserto del fabricante, ve que dice que es un ensayo que se utiliza para el tamizaje, dada su alta sensibilidad, y que detecta de forma simultánea tanto adenovirus como astrovirus, norovirus, G1 y G2 que lo detecta en el mismo pocillo y rotavirus. O sea, no hace una distinción entre si es norovirus del genogrupo 1 o del genogrupo 2. Es de multicanalidad independiente, esto es que en un único soporte plástico vamos a encontrar las 4 tiras que son independientes, de manera que con esto evitan que haya reacción cruzada entre los anticuerpos específicos de cada virus em, durante el flujo de la capilaridad cuando se pone la muestra en la tira. Cada tira está compuesta de membrana de nitrocelulosa, un pocillo para la muestra diluida. Luego tenemos la línea de prueba, que aquí lo que tenemos son anticuerpos monoclonales inmovilizados de ratón, que están marcados con látex de poliestireno, un color X, que lo que hacen es capturar el antígeno viral y eso va a dar una banda visible de un color X. Y la línea de control son aquí anticuerpos policlonales de conejo también inmovilizados que están marcados con látex de poliestireno de un color distinto, Y, que capturan una proteína específica y eso da una banda visible de color y lo que nos estaría indicando es que el flujo capilar de la muestra fue adecuado y que además los reactivos están funcionando correctamente. Como les decía, la muestra que recibimos fue heces. Esa muestra se diluyó en un tubo que viene en el kit del fabricante con un diluyente. El tiempo de incubación de la prueba es de 10 minutos y el fabricante en el inserto pues da cómo se desempeñó la técnica y cada uno de los 4 virus tuvo una sensibilidad superior al 94%, una especificidad superior al 99%, un valor predictivo positivo superior al 94% y un valor predictivo negativo superior al 92%. Con respecto a norovirus, a pesar de que la técnica únicamente detecta norovirus positivo, ellos sí incluyen en el inserto los parámetros de desempeño tanto para el genogrupo 1 como para el genogrupo 2, teniendo en estos parámetros valores superiores al 99% para cada uno de ellos. Bueno, con respecto a la técnica que nosotros realizamos, que es la RT-PCR tiempo real, en la literatura está descrita como el estándar de oro, eh, dada su alta sensibilidad, o sea, la capacidad de la técnica de detectar cargas virales muy bajas en el material genético purificado, que en este caso es ARN viral, siendo esa sensibilidad analítica inferior a 100 partículas virales presentes en el extracto. También tiene una muy alta especificidad que está dada no solamente por los
cebadores o primers forward reverse, sino también por una sonda TACMAN que va a emitir fluorescencia proporcional a la cantidad de veces que haya ocurrido la polimerización del segmento de ácido nucleico que andamos buscando. Y además, la sensibilidad tiene que ver con que cada vez que ocurre esta polimerización, que ocurre una cantidad de ciclos determinada, estamos amplificando logarítmicamente la cantidad de material genético presente en la muestra, el analito que andamos buscando o el blanco. El tipo de muestra que nosotros podemos trabajar con esta técnica son las heces, que ya vimos que fueron las que recibimos para efectos de este estudio, pero también podemos procesar muestras de vómito o contenido, uy, perdón, aquí no sé por qué salió esto, intestinal en el caso de pacientes fallecidos. En el caso de la RT-PCR para la detección de norovirus, podemos detectar tanto el genogrupo 1 como el genogrupo 2 y además tenemos en cada pocillo de muestra un control interno que es el MS2. Lo mismo para la PCR de rotavirus, tenemos este control interno y detectamos la proteína no estructural 3 de rotavirus y con eso entonces damos por confirmada la presencia de este virus. Las técnicas de PCR tiempo real son laboriosas. El tiempo para su ejecución no es menor a 2 horas y media. A veces puede extenderse un poco más. Y se conoce que la sensibilidad de este tipo de técnicas es superior al 90% y la especificidad superior al 97%. Acá les pongo en la esquina superior derecha, pues una forma de cómo nosotros vemos en el termociclador de tiempo real los resultados, que en realidad cada una de esas curvas en azul representan una muestra positiva por el analito que esté marcado, en ese caso, con el fluoróforo FAM, que es el que está pegado a la sonda. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Los niños menores de 5 años consultaron en el hospital de niños por enfermedad diarreica aguda. En el hospital se les refirió una muestra de heces al laboratorio clínico de dicha institución. Ellos ejecutaron em, la prueba de inmunocromatografía, emitieron el resultado y esas muestras enteras más el resultado que incluyeron en la boleta de solicitud de análisis, la refirieron al INCIENSA y nosotros entonces realizamos la PCR tiempo real. Emitimos también nuestro resultado, pero además empezamos a construir una serie de datos para poder llegar a al análisis que nos permitiera evaluar el desempeño específicamente de la prueba de norovirus y de rotavirus. Como ustedes pueden ver, al ser una prueba combo y nosotros no tener los reactivos para poder identificar la presencia de adenovirus y astrovirus, pues limitamos nuestro estudio hasta norovirus y rotavirus. Bueno, durante este periodo nosotros recibimos 968 muestras, de las cuales en el caso de norovirus 52 resultaron positivas y 916 muestras resultaron negativas. Una muestra negativa para norovirus fue una muestra que fuera negativa para los 4 agentes virales, que fuera negativa por norovirus o que podía ser positiva por adenovirus, astrovirus o rotavirus o hasta una combinación de ellos. En el caso de rotavirus, 47 muestras fueron positivas y 921 muestras fueron negativas. ¿Qué fue una muestra negativa por rotavirus? También negativa por los 4 agentes virales, negativa por rotavirus o positiva por adenovirus, astrovirus o norovirus o una combinación de estos virus. Cuando nosotros analizamos la concordancia, en el caso de norovirus, vimos que
casi el 90% de las muestras fueron concordantes y en el caso de rotavirus un 97.5%. Cuando observamos la discordancia para cada virus, vimos que ese 10%, 10.1% de discordancia en el caso de norovirus se atribuían a falsos negativos, que correspondió a un 91.8%. O sea, 98 muestras discordantes por norovirus, tenemos que 90 de ellas resultaron ser falsos negativos y únicamente 8 falsos positivos de las 98. En el caso de rotavirus, hubo una discordancia de solo un 2.5%, que representan 24 muestras de las 968, con la mayor cantidad de falsos positivos, que fue un 62.5%, que fueron 15 de las 24 muestras, y en realidad solo 9 de 24 muestras fueron falsos negativos. Entonces, por un lado tenemos falsos positivos con rotavirus y falsos negativos en una proporción mayor de norovirus, en términos generales. Entonces, ¿cómo fueron los resultados de inmunocromatografía de esos falsos negativos por norovirus? A la izquierda, ustedes pueden ver los resultados obtenidos por el hospital, que son los resultados de inmunocromatografía, y los colores de las barras corresponden a los virus que nosotros identificamos en el laboratorio. Entonces, como pueden ver, la mayoría de las muestras, ¿verdad? Más de 70 muestras fueron totalmente negativas, o sea, fueron reportadas negativas por los 4 virus y pueden ver de color anaranjado como la mayoría nosotros las detectamos como norovirus G2 en el laboratorio y algunas pocas como norovirus G1, que de por sí es el genogrupo que circula mucho menos entre los seres humanos. Definitivamente el genogrupo 2 es el más dominante. Bueno, ellos también reportaron astrovirus y vean que nosotros no tenemos la capacidad de confirmar que había astrovirus, pero sí detectamos en muestras que se reportaron como astrovirus positivas, también una buena proporción mayor a 10 muestras de norovirus. Nuevamente, la mayor parte fue norovirus G2. Lo mismo ocurrió con adenovirus en menor proporción. Ellos también reportaron una coinfección por adenovirus y astrovirus en la que nosotros detectamos norovirus. Y también em, en una de ellas logramos no solo identificar el norovirus, sino también un rotavirus que no había sido reportado por ellos. Bueno, cuando nosotros vimos esta cantidad de falsos negativos, pues decidimos también enviar los extractos al Laboratorio de Genómica y Biología Molecular del INCIENSA, a quienes agradecemos muchísimo también el apoyo, para asegurar que nuestros resultados realmente estaban siendo correctos y podemos ver que de esas 90 muestras con falsos negativos, el 46.7% se logró identificar el genotipo, siendo el más frecuente el G2 17 Lo voy a mandar a... y en segundo lugar el G24. También tuvimos algunos otros genotipos G2 que los clasificamos como otros para que fuera más sencilla la interpretación. Y luego también hubo un 18.9% de las muestras que no las pasamos a genómica porque su CT era relativamente elevado y la recomendación es que CTs superiores a 31 para efectos de norovirus no los pasemos porque la secuenciación podría resultar no exitosa. Luego tuvimos un porcentaje de un 14.4% en el que no logramos dar con el genotipo completo, que en realidad se da no solo por la cápside, sino también por la polimerasa, y eso preferimos clasificarlo de esta forma. Y tenemos un 20% pendiente aún
del 2025 que podría cambiarnos ligeramente estos datos. Con respecto a los falsos negativos por rotavirus, vean que en la mayoría, que fueron 6 de las 9 muestras, el hospital reportó que no había identificado ningún virus y en 3 de 9 ellos lo reportaron como astrovirus positivos. Con respecto a los falsos positivos que encontramos, bueno, nuevamente en el caso de norovirus, 7 de las 8 muestras fueron reportadas únicamente por norovirus y en una de ellas reportaron una coinfección que nosotros nuevamente no pudimos corroborar en la presencia del adenovirus por falta de reactivos. Y en el caso de falsos positivos por rotavirus, los reportaron en 13 de 15 muestras que fue positiva únicamente por rotavirus y en 2 de 15 positiva tanto por rotavirus como astrovirus. Bueno, hasta aquí hay una pregunta que nos surgió que fue si la evaluación de la concordancia es un criterio suficiente para determinar el desempeño de una prueba. Porque si ustedes recuerdan, hablamos de que la concordancia para norovirus era cercana al 90% y para rotavirus superior al 97%. Bueno, y la respuesta definitiva es que no. Nosotros no podemos evaluar una técnica llegando únicamente hasta la determinación de la concordancia. Tenemos que seguir más allá y evaluar parámetros de desempeño. Entonces, cuando hablamos de parámetros de desempeño, hay de dos tipos. Están los indicadores de la exactitud de la prueba diagnóstica, que son totalmente intrínsecos a la prueba, y aquí nos referimos a la sensibilidad, que es la capacidad de la técnica de detectar verdaderos positivos, y la especificidad, la capacidad de detectar verdaderos negativos. Y hay otros que son indicadores de confianza en una prueba diagnóstica que son muy útiles para el personal médico, para el clínico, porque es al final lo que les va a permitir al médico confirmarle si el diagnóstico, o sea, si el valor, en el caso del valor predictivo positivo, si realmente el paciente tiene la enfermedad cuando la prueba es positiva y en el caso del valor predictivo negativo, descartar el diagnóstico o descartar la enfermedad cuando el resultado es negativo. Y estos indicadores dependen de la prevalencia de la enfermedad. Acá no voy a leer todo esto, nada más lo dejo acá como referencia de cuáles son las definiciones de cada uno de estos parámetros, pero nada más para recalcar un poco. La sensibilidad es sumamente importante cuando andamos buscando pruebas de tamizaje y lo que andamos buscando es que la sensibilidad de la prueba sea alta para que hayan bajos falsos negativos. Cuando andamos buscando que una prueba sea confirmatoria, andamos buscando que sea altamente específica, o sea, que tenga pocos falsos positivos. Y luego la tasa de falsos positivos en realidad es el complemento de la especificidad y la tasa de falsos negativos es el complemento de la sensibilidad. Y como les decía, los valores predictivos positivos muy importantes para la toma de decisiones de parte del clínico o del médico, donde el valor predictivo positivo nos confirma un diagnóstico y responde a la pregunta: ¿qué probabilidad tiene el paciente de tener la enfermedad cuando el resultado de esa prueba es positivo? Y el valor predictivo negativo es el que le permite al clínico descartar un diagnóstico Mire, las cuando el etiquetas resultado es actualizadas, negativo. el 7 de diciembre. Y esto Aquí responde dice a que la tengo pregunta: una fecha ¿qué de probabilidad vencimiento de la certificación. ¿Cuándo se vence? ¿Qué probabilidad tiene el Yo paciente no de lo no veo. tener la enfermedad cuando el resultado de la prueba es Porque negativo? fecha de ¿Será que podemos certificación cerrar es en los esta. micrófonos, por favor? Bueno, y estos fueron los resultados que nosotros obtuvimos para las 968 muestras que se evaluaron para norovirus y las 968 muestras que se evaluaron para rotavirus. En el caso de norovirus,
la sensibilidad fue de un 32.8%, la especificidad de un 99%, el valor predictivo positivo un 84.6%, la tasa de falsos positivos un 1%, la tasa de falsos negativos un 67.2%, el valor predictivo negativo un 90.2%. En el caso de rotavirus, la sensibilidad fue de un 78%, la especificidad de un 98.4%, el valor predictivo positivo fue de un 68.1% y la tasa de falsos positivos fue de un 1.6%. La tasa de falsos negativos un 22% y el valor predictivo negativo de un 99%. Si nosotros nos vamos a la literatura y a las recomendaciones de la OMS, vamos a ver que ellos recomiendan que las pruebas de inmunocromatografía pueden utilizarse siempre y cuando, sobre todo para efectos diagnósticos o de tamizaje, pueden utilizarse cuando tengan por lo menos valores aceptables que van entre un 80 a un 89% y que serían sumamente recomendadas cuando su valor es superior al 90%, que es un valor excelente. Si vemos los resultados obtenidos para norovirus, podemos ver que definitivamente esa sensibilidad es bastante deficiente y que nos estaría indicando que de 100 verdaderos positivos por norovirus, la técnica está siendo capaz únicamente de detectar, si redondeamos, 33 pacientes. En el caso de rotavirus, se estarían perdiendo 22 verdaderos positivos de 100 pacientes que realmente tienen la enfermedad. Y también vean que en el caso del valor predictivo positivo por rotavirus, que es de un 68.1%, aquí tendríamos que de 100 pacientes que tuvieron un resultado positivo por el virus, podría confirmarse realmente que tienen la enfermedad 68 de ellos. Bueno, entonces, cuando nosotros tuvimos esos resultados, decidimos hacer un análisis por año para ver si había alguna diferencia en el comportamiento de estos parámetros en el 2024 o el 2025. Entonces, la primera figura refiere a norovirus. A la izquierda, lo que vemos son los porcentajes correspondientes a los parámetros de desempeño y a la derecha lo que vemos es la prevalencia de la enfermedad en ese grupo etario. Entonces, en el caso de noro, podemos ver que la prevalencia anduvo entre un 10 y un 12.5%, de manera que no fue muy distinta entre un año y otro, pero si nos vamos, y entonces por esto también los valores predictivos se comportan similares entre estos 2 años, pero si nos vamos a la sensibilidad, que es la que está de color naranja, sí vemos grandes cambios entre el 2024 y el 2025. En el 2024, en la flechita roja, pueden ver ustedes que la sensibilidad no fue superior al 20% y en el 2025 anduvo alrededor del 40% o un poquito más. La especificidad en realidad no tuvo cambios. Con respecto a rotavirus, que es la segunda figura, podemos ver nuevamente a la derecha que la prevalencia de rotavirus estuvo entre un 4.5% y un 3%, tampoco hubo una gran diferencia entre un año y otro. Y aquí podemos, bueno, muy importante decir que definitivamente la baja prevalencia que nosotros estamos encontrando en este grupo etario, pues se atribuye a una intervención que se hizo en el país en febrero del 2019, donde se introduce la vacuna contra rotavirus en los niños de 2 y 4 meses. Entonces, aquí podemos empezar a ver el efecto, ¿verdad? De la vacuna en esta población infantil.
Con respecto entonces a los valores predictivos, pues no hay mucha diferencia entre el 2024 y el 2025, la prevalencia es bastante similar. Hay ligeras diferencias en la sensibilidad y con la especificidad tampoco encontramos diferencias. O sea, la mayor cantidad de diferencias las encontramos sobre todo en el caso de norovirus. Entonces, nos preguntamos si la vigilancia genómica nos podía ayudar a responder un poco por qué habían diferencias entre la sensibilidad que observamos en el 2024 y la del 2025. Y a esto entonces responde esta primera figura que les presento, en la que ustedes pueden observar, bueno, primero, si nos vamos a años anteriores, desde el 2021 que iniciamos la vigilancia, hasta el 2025, pueden darse cuenta que G24 ha sido el genotipo predominante. De hecho, la variante más predominante ha sido G24 Sydney, presentándose de forma más dominante en unos años que en otros. Sin embargo, en el 2024, nosotros nos encontramos con que ya el G24 no parecía ser el genotipo dominante, sino que prácticamente estaba compitiendo con otro genotipo en azul, que es el G217. Este genotipo tuvo su pico máximo en el 2024 y en el 2025 descendió y tuvimos entonces ya una mayor circulación del genotipo G24 en el 2025. Entonces, cuando hacemos un zoom, digámoslo así, de ya no solo el genotipo, sino de las variantes del G24, podemos ver que en el 2024 circuló la variante G24 San Francisco y en el 2025, si bien esta también fue la variante dominante, hubo también un aumento de la G24 Sydney, que en realidad ha sido la variante dominante en el tiempo, con respecto al 2024. Entonces, ¿esto que nos podría estar orientando? Nos podría estar orientando desde el punto de vista que los anticuerpos específicos que están detectando norovirus parecen ser más eficientes para detectar el genotipo predominante, que es el G24, y podría ser que es menos eficiente para detectar otros genotipos como el G217. Si ustedes recuerdan de las gráficas anteriores, la sensibilidad para detectar norovirus durante el 2024 no fue superior al 20% y en el 2025 logró llegar cerca del 40%. Bueno, ahora, una vez que tuvimos todo esto, nos preguntamos, bueno, si el fabricante dice que se puede detectar tanto norovirus G1 como G2, aunque no los puede diferenciar en la prueba, ¿cómo se desempeña? Nos encontramos que en realidad, a pesar de que el norovirus G1 es poco frecuente, nosotros fuimos capaces de detectarlo en el laboratorio y al hacer entonces la comparación y la determinación de los parámetros de sensibilidad, observamos que la técnica fue totalmente incapaz de detectar el norovirus G1, o sea, obteniendo una sensibilidad de 0% con un 100% de falsos negativos. Y en el caso de norovirus G2, pues detectó el 34.9% de las muestras que nosotros sí fuimos capaces de detectar con la PCR tiempo real. Nuevamente, estos resultados estarían muy por debajo de los valores aceptables para poderlo utilizar en el diagnóstico. Y bueno, esto en realidad tiene muchísimas explicaciones. La inmunocromatografía tiene muchísimos desafíos cuando se
utiliza y esos desafíos no son solamente clínicos o de diagnóstico, sino también terminan impactando la salud pública y la vigilancia epidemiológica de los países. Si lo vemos solo desde un punto de vista de la naturaleza de la muestra que estamos usando, que son las heces, tenemos que pensar que hay una serie de interferentes como bilis, polisacáridos complejos, restos de alimentos que funcionan potencialmente como inhibidores. Que si tenemos una muestra con una alta carga viral, se puede presentar el efecto de zona donde los anticuerpos saturan de tal forma que no se puede evidenciar fácilmente el complejo antígeno-anticuerpo marcado donde se visualiza la línea de prueba. Que si hablamos que si la muestra tiene moco o también grasa, bueno, puede ocurrir un atrapamiento inespecífico. Al final, el antígeno queda atrapado en esa matriz mucosa o viscosa o grasosa y no alcanzan los anticuerpos específicos fijados o inmovilizados. También el moco o la grasa podrían eventualmente limitar el flujo uniforme del líquido, ¿verdad? Donde la muestra fue diluida. Eso retrasa el avance y podría eventualmente producir un fondo coloreado o manchas que podrían dificultar la lectura. O puede también en el caso de que haya muchos lípidos en las heces, haber una interferencia en la dilución, que no se termina solubilizando totalmente el antígeno en el diluyente y eso, por supuesto, que va a reducir la cantidad de virus disponible para que ocurra la unión antígeno-anticuerpo. También, ¿qué pasa cuando hay sangre en las heces? Puede haber una unión inespecífica de proteínas plasmáticas que ya son pegajosas y entonces eso funcionar como un puente artificial en la línea de prueba. Podemos tener también una interferencia por color, ¿verdad? La hemoglobina al ser rojo podría teñir de un rojo persistente la membrana o también podría haber un enmascaramiento donde ese rojo persistente se va a acumular en la línea de prueba al ser más rugosa por la presencia de anticuerpos de captura. Y bueno, si en la muestra también hay sangre y hay anticuerpos heterófilos, en caso de inflamación severa por algunas enfermedades gastrointestinales o lesión tisular, pues vamos a tener una unión anticuerpos en la línea de prueba que van a simular que son los virus cuando en realidad no lo son, y esas son líneas nítidas totalmente falsas. Ahora, también se puede explicar desde la propia naturaleza de los virus, ¿verdad? Estas diferencias que encontramos entre la sensibilidad de la prueba para norovirus y rotavirus. Por ejemplo, en el caso de norovirus, con respecto a la mutación, es un virus que tiene una tasa de mutación altísima, es un virus que es ARN de cadena sencilla, de sentido positivo, que carece de los mecanismos de corrección y que se le acumulan sobre todo las mutaciones puntuales. Y en el caso de rotavirus, si bien muta bastante también, es un poco más conservado desde este punto de vista por su propia naturaleza de material genético, que es un virus ARN doble cadena, donde lo que tenemos es una mutaciones sobre todo por recombinación de sus 11 segmentos. Con respecto a la variabilidad genética y antigénica, sabemos que la de norovirus es muchísimo mayor que la de rotavirus. Es tan diversa que encontramos diferentes genogrupos, diferentes genotipos, como se los presenté anteriormente, y también variantes. Y en el caso de rotavirus, pues lo que más se describe es que el grupo A es el que prácticamente es importante para los seres humanos y hay mucho menos variabilidad en la circulación de genotipos. La literatura habla de que el genotipo predominante es el G3P8 o el G1P8. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos la capacidad de detectar los genotipos, sin embargo, en este momento tenemos una limitante porque las muestras se han detectado en su mayoría, en más de un 90% de los casos, como un G9P8 y tenemos una alerta de la red de vigilancia donde nos dice es importante que esos genotipos se verifiquen porque parece que hay una reacción cruzada con el G3 Ekin-like. Entonces, pues esto lo tenemos aún pendiente de realizar
por secuenciación de sangre. Y luego, con respecto a cómo se presenta la enfermedad en las personas, con respecto a la excreción viral en heces, norovirus es sumamente alta, pero si norovirus la tiene alta, rotavirus todavía más. Y esto se explica mucho porque dentro de la presentación clínica de rotavirus es muchísimo más frecuente la diarrea, ¿verdad? De hecho, no nos tiene que asombrar que el rotavirus, de hecho, está descrito como el principal agente viral de gastroenteritis severa o de diarrea severa en niños. Y norovirus en realidad se presenta con mucha frecuencia no solo en diarrea, sino también con vómito severo. Entonces, al haber, digamos que la carga viral se distribuye no solamente a las heces, sino también al vómito. Y de hecho, en el caso de norovirus, hay hasta un 30% de casos en que ni siquiera se presenta diarrea y que los pacientes únicamente presentan ese vómito explosivo que no para. Entonces, la técnica de inmunocromatografía definitivamente dependiente de la carga viral presente en la muestra, y si tomamos en cuenta también todas estas características que yo les he dicho, pues el rendimiento de ella va a decaer en el momento en que no haya una suficiente excreción viral, y eso va a ser muy común en adultos o también durante etapas tempranas o muy tardías de la infección. De manera que la inmunocromatografía para detección de virus entéricos no se recomienda que se haga después de 5 días de evolución del cuadro clínico. A pesar de que también parece ser una prueba súper sencilla de realizar que da resultados en poco tiempo, tiene también el componente de una posible interpretación subjetiva por ambigüedad de líneas, ¿verdad? O de artefactos que nos puedan estar dando falsos positivos, o también si no se cumplen los tiempos especificados por el fabricante, donde pueden empezar a aparecer repentinamente líneas de evaporación que pueden confundir una lectura verdadera. Y luego, uno de los principales retos que tienen estas pruebas es que los anticuerpos realmente sean específicos para el antígeno que andamos buscando. De manera, este era otro tema. La afinidad inespecífica. ¿Qué pasa acá? La literatura ha recomendado, ha dicho que los anticuerpos específicos eventualmente podrían confundir una proteína de otro virus o bacteria. Por ejemplo, se ha hablado de adenovirus, que podría estar presente como un virus respiratorio y que al final, al salir también por el sistema digestivo, podría ser detectado en este tipo de pruebas. O también se ha hablado de bacterias como por ejemplo las E. coli patógenas, que al final estarían siendo detectados como los antígenos verdaderos cuando en realidad no lo son. Y para eso entran entonces pruebas como la PCR tiempo real, que permitirían confirmar si realmente estamos hablando de esos antígenos o no. Ahora, con respecto a, a los desafíos, bueno, la otra cosa que no sé si al final la terminé incluyendo, que era justamente la idea que les quería decir anteriormente, es cuando esos anticuerpos específicos que están presentes en la inmunocromatografía no son lo suficientemente sensibles para detectar el antígeno que nosotros andamos buscando. Entonces, si estamos ante la presencia de virus que tienen una alta tasa de mutación, puede ser que esos anticuerpos se queden de alguna manera como dormidos y no sean capaces de detectar el antígeno con esas nuevas modificaciones que están presentes por mutación. Con respecto a los desafíos en la salud pública y la vigilancia epidemiológica, encontramos una limitación
cuando son utilizadas en el tamizaje. De hecho, las guías internacionales, por ejemplo, la OMS, no las recomiendan como método único de tamizaje cuando la sensibilidad no alcanza los estándares mínimos, que sería por lo menos un 80%. ¿Qué pasa con los riesgos por falsos negativos cuando estamos hablando de salud pública y de vigilancia epidemiológica? Imagínense en el contexto de un brote. No se detecta el aumento de casos, pensemos en una población cautiva, escuelas, cárceles, hospitales, centros de larga distancia. ¿Qué va a ocurrir? La implementación de las medidas de control, de intervención, no van a ser oportunas y esto lo que va a generar es una mayor propagación del virus. Los sistemas de salud y la vigilancia en general lo que van a tener es una subestimación de la circulación real, porque el reporte de nuevos casos va a ser mucho menor al real. En el caso entonces de los eventos de notificación obligatoria, definitivamente va a haber un subregistro, de manera que los países van a tener una subestimación de la carga verdadera de la enfermedad y además van a creer que hay zonas limpias en el país en el que el virus no está circulando, cuando en realidad no es que no esté circulando, es que no se está detectando. Y muy importante desde el punto de vista genético es que en el momento en que tengamos esos falsos negativos y no se estén capturando por detectando por otro método, pues vamos a tener una limitación grandísima en la identificación de los genotipos circulantes, de variantes emergentes. No sabemos si van a haber variantes mucho más agresivas y por eso es tan importante que se incluya la vigilancia genómica dentro de este tipo de eventos. ¿Qué pasa con los falsos positivos, verdad? Que vimos algunos en el caso de rotavirus, sobre todo. Bueno, va a haber un aumento artificial de casos diagnosticados y también notificados a los sistemas de vigilancia, muy atribuibles a reacciones cruzadas, eh, sobre todo por la naturaleza de la muestra, por la presencia de otras sustancias, por ejemplo, presencia de sangre, de moco, de diarrea, de grasa. Y en este caso, entonces, sería sumamente importante que si estas pruebas están ampliamente difundidas dentro del sistema sanitario de los países, se aplique un algoritmo de trabajo estandarizado en el que se le dé a los usuarios una serie de pautas para hacer el mejor uso de estas pruebas y muy probablemente se va a lograr mitigar la incidencia de falsos positivos por reacciones cruzadas y pues van a haber resultados más confiables en la red de servicios de salud. Y bueno, quiero terminar la presentación con 3 preguntas que yo me he hecho y que se las extiendo a ustedes para reflexionar un poco. La primera es si evalúan los sistemas de vigilancia epidemiológica el impacto del uso de las pruebas de inmunocromatografía en eventos de notificación obligatoria. La siguiente pregunta que me hice y se las extiendo. ¿Cuál es el aporte del conocimiento sobre el desempeño de las pruebas diagnósticas en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de estos eventos? ¿Qué podemos hacer una vez que nosotros sabemos cómo se desempeñan las pruebas? Y la última sería, ¿cuál sería la mejor estrategia de vigilancia epidemiológica de estos eventos cuando conocemos su desempeño, sobre todo si pensamos en la sensibilidad? Y bueno, agradecer muchísimo primero al Hospital de Niños de Costa Rica. Sin ellos hubiera sido imposible realizar este estudio, sobre todo al laboratorio clínico, a la doctora Tatiana Moya, Sandra Alfaro, Jorge Vargas, también a la unidad de epidemiología, la doctora Patricia Pérez, Marcela Hernández, Andrea Aguilar, Milena Arias y al servicio de emergencias representado por la doctora Adriana Yoc.
al INCIENSA, a todas las personas que han pasado por el laboratorio de virus entéricos durante el 2024 y 2025, a todas las personas del Laboratorio de Genómica y Biología Molecular del INCIENSA, a mis jefaturas, a las direcciones del INCIENSA, sobre todo también a la Comisca por todo el apoyo durante el 2021 y 2025, a pesar de que este estudio se circunscribió al 2024-2025 y por supuesto al CDC cuyo apoyo llegó a través de la Secomisca. Muchísimas gracias a todos y aquí termino. Muchísimas gracias, doctora López, por esta presentación tan clara, tan importante para todos nosotros, la comunidad del laboratorio. Em, Creo que quedamos como muy claro con su mensaje. Sin embargo, a mí me gustaría invitar a los participantes. em, no tengo ninguna pregunta aquí en el chat, creo, pero sin embargo, me gustaría extender una invitación si es que alguien quiere tomar el micrófono y hacer la pregunta a la doctora López. Por favor, adelante, solo que sea, si hay comentario, que sea muy corto, para que pueda tener la oportunidad de participar otras personas. Hola. Creo que nadie se anima a tomar el micrófono. ¿Cómo hacemos? Lo entendieron todos. Sí, no, realmente estaba muy claro y realmente yo creo que enfocó esa parte, ¿verdad? O sea, los resultados y por qué es importante realizar la evaluación y creo que fue bastante claro el mensaje. No sé, yo voy a consultar entonces a los participantes y invito a hacer el comentario quienes tienen alguna, o sea, experiencia similar a lo que tiene Inciensa, en este caso el trabajo, o sea, un trabajo similar con lo de la doctora López. No quiere tomar nadie la palabra. Pues, no sé, solo tengo aquí comentarios que es muy excelente, etcétera, ya. Entonces, yo no sé si es que en la región, yo sé que eh, eh, hay participantes de Sudamérica, de Centroamérica, de muchos países. Yo no sé si es que, no sé, un país cercano, Panamá, Nicaragua, El Salvador, tiene alguna experiencia similar realizando evaluación de este tipo de pruebas. Naomi, si me Días. permite, ay, perdón. Adelante, por Sí. favor. Hola, buenos días. Saludos desde Panamá. Hola, ¿qué Sí. tal? Hola, Mabel Martínez. Bueno, mire, nosotros realizamos algo similar, pero no tan estructurado como lo presentó la doctora, porque realmente la doctora nos presenta un estudio como tal. Nosotros hacemos este tipo de evaluaciones, pero la hacemos para lo que es la comercialización de los reactivos en el país, para poder dar lo que es el registro sanitario. Entonces, realmente nosotros tenemos muestras ya previamente caracterizadas donde nosotros la caracterizamos de repente
ya sea por técnicas serológicas, donde detectamos antígenos de estos virus gastrointestinales, y también realizamos pues técnicas de PCR, dependiendo de lo que tengamos disponible en el momento. Ya cuando estamos haciendo algún tipo de estudio en particular, sí, para ver el genotipo específicamente, por ejemplo, si estamos hablando de norovirus, ya ahí sí nosotros nos vamos únicamente a las técnicas moleculares, pero con las evaluaciones nosotros generalmente lo que utilizamos son muestras previamente caracterizadas como verdaderas positivas o con valores altos en cuanto a su positividad de acuerdo a la técnica que le realizamos, o muy negativas para poder entonces emitir estos registros sanitarios. Esa es la experiencia que tenemos en Panamá, pero también, comentando un poquito más, estamos pues en vías de la implementación de la vigilancia epidemiológica molecular de estos virus gastrointestinales, donde estaríamos incluyendo rotavirus, que ya tiene una vacuna, ya hay una experiencia, norovirus, que al haber una vacuna contra rotavirus, norovirus se ha ido a la cabeza y es el Sí. responsable de estos mayores casos de gastroenteritis de etiología viral. También implementaríamos adenovirus, astrovirus y sapovirus. También pues para ver la prevalencia de estos otros virus gastrointestinales. Y también hacerle su caracterización molecular si podemos llegar allá, ¿no? Sabemos que esto es un poquito costoso y tenemos bastante limitantes, pero es nuestras metas a mediano plazo. Ujú, ujú. Es lo que podría comentarles que es lo que hacemos acá. Muchísimas gracias, doctora Mabel. Realmente creo que es importante esa parte, pero no sé si Panamá tiene experiencia de trabajar. Bueno, Corgas es referencia nacional, pero sin embargo tiene alguna experiencia, información de los trabajos que se hace a nivel local en las clínicas o centros de salud, etcétera. Sí, nosotros como laboratorio central de referencia, sí tenemos aquí de repente lo que se hace a nivel nacional en las instalaciones. ¿Qué pasa? Tenemos una limitante diagnóstica, ya que de repente los laboratorios no tienen una infraestructura adecuada para poder implementar estas tecnologías moleculares. O de repente las plataformas de LISA, como son manuales, no son atractivas para los colegas en las diferentes instalaciones de salud. Entonces, nada más se limitan muchas veces a contar con pruebas rápidas, a las cuales no se les da muchas veces la prioridad por tratarse de agentes virales que realmente no tienen, por decirlo así, desde el punto de vista clínico, como una relevancia en cuanto a la, ajá, en cuanto a la decisión que va a tomar el médico en ese momento. Entonces, esa es parte de la limitante que se tiene en cuanto a los insumos para poder adquirirlas en estas instalaciones de salud. Pero sí, vamos en vías con los resultados que vayamos presentando, vamos a utilizarlos de bases o de respaldo para que se vea que en realidad estos agentes virales sí están produciendo estas infecciones, y sí es importante a nivel epidemiológico que contemos con muestras, con pruebas que nos puedan detectar estos agentes para que entonces sean referidas para la debida caracterización al nivel regional, al nivel de referencia, perdón. Ujú. Muchísimas Sí. gracias por su intervención. No sé si tiene algún comentario, doctora López. Sí, yo vi un par de preguntas en el chat. Una de ellas nos dice si estos resultados han sido publicados. En realidad aún no. Son sumamente recientes. De hecho, ustedes pueden ver que terminamos en el 2025. Pero estamos trabajando junto con el Hospital de Niños para hacer una ya publicación científica. Em, la otra cosa que quería comentarles es que si bien este estudio se hizo para los virus entéricos, que son el evento que me corresponde a abordar en mi caso, se conoce que hay muchísimos otros eventos en los cuales se están utilizando pruebas rápidas como diagnóstico y altamente difundidas entre los laboratorios de la red de los servicios de salud de los países.
Entonces, en ese sentido, mi mensaje también sería para ustedes, instarlos para que ustedes verifiquen, hagan la evaluación de esas pruebas para que ustedes sepan con lo que se está trabajando y sobre todo desde la perspectiva mía, que la veo desde un punto de vista de vigilancia epidemiológica, pues tratar de dar el mejor insumo para plantear las estrategias que nos permitan tener los mejores indicadores, los mejores estimados de cómo se están comportando las enfermedades a nivel país. De las últimas preguntas que yo les hice y que fueron las que yo también me hice, era ¿qué pasaba cuando nosotros en muestras que resultan ser negativas, ni siquiera las tomamos en cuenta dentro de los sistemas de vigilancia? Porque en realidad la experiencia mía a lo largo de los años ha sido que la vigilancia siempre se ha enfocado únicamente en los positivos y que los terminamos de caracterizar. Pero ¿qué pasa cuando dejamos los negativos que ni siquiera están siendo captados y entonces del todo no vamos a lograr identificar variantes, no vamos a lograr identificar otros genogrupos como el G1? Entonces es cuando nos tenemos que reinventar y ver qué es lo que podemos hacer con los recursos limitados que tenemos dentro de nuestros sistemas de salud para poder dar los mejores resultados desde el punto de vista de vigilancia de país. Y entonces, hacia ese punto quiero ir yo. Es muy probable que nosotros en Costa Rica nos vayamos a enfrentar al reto de que los establecimientos de salud, áreas de salud y algunos hospitales únicamente cuenten con esta inmunocromatografía y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Solo vamos a recibir los positivos? Definitivamente no. O sea, mi posición sería que tendríamos que insistir en que tendrían que enviar una cuota de negativos. Hay estrategias en otros países que lo que hablan es de porcentajes de negativos o de porcentajes dentro de toda la cantidad de muestras que reciben en un tiempo delimitado y cada país tendrá que ver cómo lo operativiza más, ¿verdad? Cómo logra que eso realmente, que la estrategia sea funcional y que se logre llevar a cabo. Entonces, para mí, lo más importante después de esto es que ustedes se lleven esa idea, que no solamente dependiendo de cómo se estén diagnosticando eventos de importancia en salud pública, eventos de notificación obligatoria, las estrategias de vigilancia se tienen que enfocar a tomar en cuenta todos estos detalles. En el caso nuestro, que ya tenemos el insumo, se tiene que tomar en cuenta y no podemos quedarnos con la vigilancia tradicional de solamente pedir que se nos envíen los positivos para confirmarlos y hacerles la caracterización siguiente. Cambio. Muchísimas gracias, doctora López. Realmente eh, creo que a todos o sea, tenemos que reflexionar como laboratoristas, toda o sea, y aprovechar esta información que la doctora comparte a nosotros, ¿verdad? No solamente, como dice ella, no solamente es procesar muestras o reportar resultados, sino que cuán importante es los laboratorios realizar esa evaluación de diferentes pruebas de diagnóstico, conocer qué tipo de muestra, qué tipo de virus está circulando, etcétera. Creo que eso es fundamental, ¿verdad? Y como la doctora indicó, entre diferentes genotipos, por ejemplo, hay diferencia en la sensibilidad y una diferencia de sensibilidad pero grande, ¿verdad? Entonces, creo que sí, o sea, el labor de nosotros es realmente asegurar los resultados, tener esos datos tan importantes para, pues, trabajar con la población que ya es nuestra obligación, ¿verdad? Reportando resultados correctos. Sí, yo no sé si tiene alguien más comentario, pregunta. Eh, yo no, yo no puedo ver otra pregunta, pero no sé si
Si tiene alguien más un comentario, tenemos un poco más de tiempo. Hay una pregunta, ¿los negativos también deben investigarse? Sí, y más cuando es una inmunocromatografía para el diagnóstico, para confirmar si son verdaderos negativos o se tratan de falsos negativos. Y creo Exacto. que es muy, muy Muy importante. importante tomarlos en cuenta cuando se está diagnosticando con este tipo de pruebas. Sí, exacto. Doctora, yo tengo una pregunta, Ujú. para ir cerrando esto. No sé si ustedes tienen los valores predictivos negativos y los positivos. No sé si realizan esa evaluación. De la inmunocromatografía, sí, puedo. Sí, perdón que ya. También entonces es importante tomar en cuenta eso cuando se trabaja con los médicos, ¿verdad? Para que tomen en Sí, cuenta. Ya. de hecho, los valores predictivos en general salieron bastante bien, fueron superiores al menos al 80%. Solamente en el caso de rotavirus tuvimos un valor predictivo positivo cercano al 68%. Entonces, en ese caso, pues sabemos que entonces que de 100 pacientes que tuvieron un resultado positivo por la prueba, se podría estar confirmando únicamente que la enfermedad fue causada por rotavirus en 68 de ellos, de los 100. Entonces, muy importante creo que se tiene que sensibilizar, o sea, ese tipo de información, de hallazgos se tiene que compartir, no solamente con las autoridades correspondientes de los sistemas sanitarios, se tiene que compartir con nuestros colegas. También quisiera yo insistir en la importancia de establecer un protocolo unificado de cómo se tienen que realizar este tipo de pruebas, por más sencillas que parezcan, ¿verdad? Que uno diría es nada más abrir la bolsita, saca el cassette, diluye la muestra, pone las gotitas, lee en 10 minutos, pero ¿qué pasa con todas las muestras que presentan, por ejemplo, sangre, que presentan moco, que presentan grasa? O sea, debería de estar muy bien estipulado. eh, ¿Qué se va a hacer? Y los países deberían de definir un único protocolo, lo veo desde el punto de vista de la seguridad social, para tratar de minimizar los errores, para tratar de minimizar falsos positivos, falsos negativos, y siempre acompañado del laboratorio de referencia que vaya llevando el control de cómo están desempeñando esos métodos. Porque al final el diagnóstico, y es cierto, como lo decía la compañera de Panamá, los virus generalmente no presentan mayor complicación, al menos en Costa Rica. En el caso de los virus entéricos, la mayoría de los pacientes son ambulatorios, hay una vacuna, pero cómo impactan los sistemas de vigilancia cuando estamos hablando que son eventos de notificación obligatoria y cuando el país tiene que dar respuesta de cuáles son nuestras cargas, nuestras prevalencias. Hay que pensar mucho todo eso desde ese punto de vista también. Muchísimas gracias. Em, Si no hay otra pregunta, tal vez podemos ir cerrando esto y yo solamente agradecer la participación de la doctora López y todo el apoyo Inciensa siempre que realiza, no solamente a Secomisca, sino a toda la región y yo sé que en algunos países de América del Sur, sí. Así que muchísimas gracias y con esto yo la invito a usted unas palabras, la conclusión y después voy a pasar a la licenciada Ivonne Imbert, que está conmigo aquí al lado, para que pueda realizar las palabras de cierre. Adelante, doctora López. Sí, muchas gracias. Primero, agradecer enormemente el espacio. Para nosotros es súper importante compartir este tipo de experiencias. Sabemos que los retos que presentamos nosotros en Costa Rica es muy probable que sean
similares los retos que presenten también otros países de la región. Quedo a su entera disposición si necesitan algún tipo de si se ocupan que yo les evacúe alguna duda, si quieren llevar adelante algún estudio similar, pues ahí queda mi correo. Se los puse en la última diapositiva de la presentación y los insto a compartir siempre las experiencias que tengan. Estoy segura que siempre van a ser de utilidad para otros colegas en otros países que estén presentando retos similares. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctora, por toda esta gama de sapiencia, de verdad, que para República Dominicana y todo lo que lo hemos escuchado es un placer, porque de verdad que esto es un reto en el sistema de salud y que en realidad tenemos que aplicarlo y que de hecho para nosotros le agradecemos en el alma y a todos los participantes por estar con nosotros en estos momentos. Muchísimas gracias y seguimos avanzando. Qué placer. No, para servirles. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta Buenas luego. noches. Buen día.